COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono Paz Ferrín, servidora de ustedes. Arrancamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Repasamos ya la información de esta semana en nuestra diócesis, que nos llega a través de Juan Gozalvo. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. La semana diocesana arrancaba con la celebración de la Epifanía del Señor en la Catedral de Segorbe. La solemne Eucaristía estuvo presidida por Monseñor Casimiro López, quien durante la homilía destacó el significado profundo de esta fiesta, la manifestación de Jesús como la luz de los pueblos y el amor encarnado de Dios para toda la humanidad. En su mensaje, el obispo recordó que la Epifanía no solo celebra la visita de los magos de Oriente, sino que engloba diversos momentos en los que Dios se da a conocer. Toda la Navidad, puntualizó, es una manifestación del Hijo de Dios y del amor de Dios encarnado para la humanidad. También subrayó que la estrella que guió a los reyes simboliza la luz del amor de Dios que atrae hacia él a quienes están dispuestos a recibirlo con humildad. Y comparó la actitud de los pastores y de los magos con la de quienes, cerrados al mensaje divino, se niegan a acoger el don de Dios. En este contexto también mencionó los desafíos actuales, como el materialismo, la búsqueda del poder y las tendencias que intentan silenciar el sentido trascendente de la Navidad. Y exhortó a los fieles a seguir el ejemplo de los magos, ponernos en camino hacia el Señor, dejarnos iluminar por su luz, ser testigos de su amor y vivir con esperanza el destino que nos ha preparado. Al concluir, pidió que, al igual que María, los fieles mediten en su corazón los misterios celebrados durante la Navidad y los traduzcan en un testimonio vivo de fe en su día a día. Cabe señalar, Paz, que la celebración contó con la participación de la comunidad parroquial, que vivió con gran alegría y con recogimiento esta fiesta, cuya celebración concluye este domingo con la conmemoración del bautismo del Señor. Al hilo del mensaje de nuestro obispo en la fiesta de la Epifanía, las parroquias de la diócesis han ensalzado la adoración de los Reyes como ejemplo catequético entre las comunidades de fieles. Así es, y es que la llegada de los Reyes Magos, guiados por la estrella, simboliza el reconocimiento de Cristo como luz para todas las naciones y recuerda la universalidad de la salvación. Los magos representan a todos los pueblos que a través de la fe se postran ante el Redentor. Su gesto de adoración y entrega de regalos, oro, incienso y mirra, nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar y reconocer a Jesús en nuestra vida cotidiana. En nuestra diócesis esta fiesta ha sido vivida con gran entusiasmo, especialmente gracias al compromiso de las comunidades parroquiales que han organizado celebraciones para que los fieles, y en particular los más pequeños, se pudieran sentir protagonistas. En muchas parroquias la visita de los magos de Oriente se convirtió en un momento de encuentro y celebración, reforzando la fe y la ilusión de niños y de familias. Los niños han sido los auténticos protagonistas de esta jornada, participando activamente en las celebraciones y acercándose al misterio de la Epifanía de manera vivencial. En varias localidades los magos visitaron los templos para compartir un mensaje de fe y de esperanza, poniendo el énfasis en la importancia de la adoración. En el transcurso de las celebraciones de la Navidad, la Catedral de Segorbe acogió también hace unos días un concierto de coros muy emotivo que congregó a numeroso público. La música, como expresión de fe y comunión, protagonizó este primer concierto de coros parroquiales de nuestra diócesis, una iniciativa promovida por don Casimiro para resaltar nuestra riqueza musical. El concierto contó con la participación del coro de la Capilla Musical de la Catedral, dirigido por don David Montoliu, y el coro de Cáritas Diocesana, bajo la dirección de don Pedro Quiralte, y ambos ofrecieron un repertorio que fusionó tradición y espiritualidad, destacando piezas de música sacra y una selección de villancicos que evocaron, como dijo nuestro obispo, el verdadero sentido de la Navidad. En su intervención, don Casimiro expresó su gratitud por el esfuerzo y dedicación de los coros, destacando este evento
no solo es un reconocimiento a la calidad artística de las formaciones musicales, sino también un medio para animar a otros coros parroquiales a sumarse en futuras ediciones. El coro de la Capilla Musical de la Catedral interpretó obras clásicas del repertorio sacro, así como algunos villancicos populares. Muy emotiva fue la interpretación de Alba Gil, de altura y alumna de don David Montoliu, que interpretó un magnífico solo de un villancico irlandés. Por otra parte, el coro de Caritas diocesano ofreció interpretaciones cargadas de emotividad y de esperanza, recordando su misión al servicio de los más vulnerables. El momento más destacado llegó al final, cuando ambos coros interpretaron conjuntamente el Ave Verum de Mozart, dirigidos por don David Montoliu, y Adeste Fideles, dirigidos por don Pedro Quiralte, que arrancaron la ovación del numeroso público asistente. El éxito de este primer concierto ha sentado las bases para que esta iniciativa se consolide como una tradición diocesana. El obispo hizo un llamamiento a los coros de las diferentes parroquias para que participen en futuras ediciones, subrayando que este tipo de encuentros no solo enriquecen la vida cultural y espiritual de la diócesis, sino que también fortalecen los lazos de comunión entre las comunidades. Con el inicio del Año Nuevo y el fin de la celebración cristiana de la Navidad continúa también la programación pastoral prevista en nuestra diócesis. ¿Nos puedes adelantar alguna cosa, Juan? Este enero arranca la segunda tanda de los cursillos prematrimoniales, que comenzará el próximo 24 de enero. Esta iniciativa, que está organizada por la Delegación Diocesana para la Familia, está dirigida a parejas de novios que sienten la llamada a la vocación matrimonial. El objetivo principal de estos cursillos es acompañar a los novios en su formación y preparación para el sacramento del matrimonio, ayudándolos a profundizar en los valores y fundamentos que darán solidez a su vida conyugal. A través de sesiones dinámicas y enriquecedoras, las parejas reflexionarán sobre aspectos clave como el amor, el compromiso, la comunicación, la vida en común y la espiritualidad matrimonial. La delegación anima a las parejas que planean contraer matrimonio a participar en esta experiencia formativa, que será un espacio de encuentro, de diálogo y de crecimiento personal y espiritual. Además, estos cursillos representan una oportunidad única para fortalecer los lazos de la pareja y conocer a otros novios que comparten la misma vocación. Y a modo de avance, Juan, ¿qué otros asuntos centrarán la agenda diocesana para este trimestre? Este mes de enero, la Delegación de Medios, junto al resto de las delegaciones de las diócesis españolas, viajarán a Roma para su Asamblea Nacional, haciendo coincidir este encuentro anual con la celebración del Jubileo de la Esperanza. También en febrero, de entre los más destacados, está la participación de nuestra diócesis en el Congreso Nacional de Vocaciones, para lo que nos hemos estado preparando desde que arrancara el presente curso pastoral. Y en marzo tendrá lugar, entre otras, la convocatoria de la Asamblea Diocesana de la Hospitalidad de Lourdes, que comenzará los trabajos preparatorios para la peregrinación diocesana, que se celebrará en junio. Bueno, Juan, pues estaremos pendientes de estos y tantos otros eventos de la programación diocesana. Muchas gracias por la información y buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La diócesis se prepara para celebrar el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Siendo así, nuestro obispo nos anima a trabajar y orar por la unión ecuménica de todos los cristianos, uniéndonos en oración junto a los cristianos de todas las confesiones y siguiendo los pasos marcados por el Concilio Vaticano II. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, en unos días comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Desde hace más de un siglo, del 18 al 25 de enero, los cristianos de todas las iglesias y comunidades eclesiales oramos a Dios para que nos conceda el don de la unidad. Nos unimos así al deseo de Jesús en su oración a Dios Padre durante la última cena: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Tanto le importa al Señor la unidad de sus discípulos, que pide hasta 4 veces que sean uno. Se trata de una unidad que ha de ser a imagen de la que se da entre el Padre y el Hijo, una unidad que solo puede darse siguiendo el ejemplo de la unión y entrega del Hijo al Padre, es decir, saliendo de sí y uniéndose a Cristo y en Él al Padre. La actual división de los cristianos contradice clara y abiertamente la voluntad de Jesús y la razón de ser de la Iglesia.
Mal puede ser la Iglesia signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, como dice el Concilio Vaticano II, si ella está visiblemente dividida. La falta de unidad visible de la Iglesia es un escándalo para el mundo y obstaculiza seriamente la tarea que Jesús nos encomendó de predicar el Evangelio a toda criatura, más si cabe, en tiempos de descristianización y secularización. La unidad de los discípulos de Jesús es de vital importancia para hacer creíble que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre para la salvación del mundo, y para la credibilidad de sus discípulos, es decir, de la Iglesia enviada por Jesús para anunciar la buena nueva de la salvación. La unidad está conectada con la misión misma de la Iglesia en el mundo. Así como la unidad refuerza la misión de la Iglesia, la falta de unidad la dificulta y debilita. La Iglesia debe vivir una unidad que solo puede derivar de su unión con Cristo. Así lo entendió San Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II con estos dos grandes objetivos, la renovación interior de la Iglesia y la búsqueda de unidad entre los cristianos. El Concilio Vaticano II dio un fuerte impulso a la búsqueda de la comunión plena entre todos los discípulos de Cristo, en la profesión de la misma fe, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y en el ministerio jerárquico, así como a la Semana de Oración por la Unidad. Desde entonces, el movimiento ecuménico ha producido numerosos frutos visibles en diversos ámbitos, desbloqueando los rígidos muros confesionales que habían levantado las iglesias y comunidades cristianas durante los últimos siglos. El diálogo entre católicos y los hermanos cristianos es una realidad incuestionable y necesaria. Esta es razón más que suficiente para que los contratiempos no nos lleven al desánimo. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos sigue siendo un momento principal de la actividad ecuménica. Esta cita espiritual nos une a los cristianos de todas las confesiones y nos hace más conscientes a todos de que la unidad hacia la que tendemos no será solo resultado de nuestros esfuerzos, sino sobre todo será un don recibido de lo alto que es preciso invocar siempre. En palabras del Papa Benedicto XVI, la unidad es un don de Dios que nace del Espíritu, que surge de la oración perseverante y la conversión y que hace vivir a cada uno según la verdad y la caridad. Este ecumenismo espiritual de que habló el Concilio Vaticano II es el alma del verdadero ecumenismo y lo hemos de promover en parroquias, conventos, en monasterios, en las familias, en las escuelas y en los seminarios. La oración por la unidad y la conversión a Cristo y su Evangelio son el camino principal para alcanzar la comunión plena, porque caminando unidos hacia el Señor y dejándonos transformar y convertir por Cristo, caminamos hacia la unidad en la verdad y en la caridad. La unidad de los cristianos se logra caminando y rezando juntos y con obras de caridad, ha afirmado el Papa Francisco. La unidad ecuménica no es ni confusión, ni tampoco uniformidad de las tradiciones. El camino para llegar a ella es haciendo nuestra la oración de Jesús al Padre de que todos seamos uno. La celebración este año del 1700 aniversario del Concilio de Nicea nos invita a todas las iglesias y comunidades eclesiales a seguir avanzando en el camino hacia la unidad visible y a no cansarnos de buscar fórmulas adecuadas para corresponder plenamente a la oración de Jesús. Oremos siempre y de modo más intenso durante esta semana, esperando el día glorioso de la unidad visible de toda la Iglesia de Jesucristo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decíamos en la sección del informativo que con el nuevo año arranca la programación diocesana para este primer trimestre. Una de las actividades programadas requiere hoy nuestra atención. Les contamos por qué. Se trata del encuentro diocesano de los consejos pastorales sobre el sostenimiento de la Iglesia. Hoy nos acompaña don José María Albalaz, que es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, bienvenido a COPE Castellón, José María. Muy buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de COPE Castellón. José María, en este encuentro diocesano que celebraremos en nuestra diócesis en un par de semanas, vas a ser el ponente. Enseguida vamos a intentar abordar pues los principales puntos de esa ponencia, ¿no? Pero para poner un poco en situación a la audiencia, dinos qué debemos entender por el concepto de corresponsabilidad en la Iglesia y dónde radica la importancia de esa corresponsabilidad. Sí,
Sí, cuando hablamos de corresponsabilidad, que por cierto es un término que los oyentes que hayan leído las conclusiones del reciente sínodo sobre la sinodalidad, que ha aprobado el Papa Francisco como documento final, habla en varias ocasiones en torno a lo que es el término corresponsabilidad, que básicamente alude a lo que es una responsabilidad compartida, a ese caminar juntos al que nos invita el Papa Francisco, y que el sostenimiento de la Iglesia, es decir, cómo la Iglesia puede desarrollar toda su actividad en lo que es anuncio, celebración y vivencia de la fe, pues cómo ese sostenimiento de la Iglesia no se entiende sin la corresponsabilidad, es decir, sin el compromiso de todos los fieles, de todos los bautizados, que juntos, entre unos y otros, cada uno dando lo que puede, lo que tiene, sus dones, sus talentos, pues contribuyen de manera decisiva a que la Iglesia pues pueda cumplir su misión. Decíamos que en nuestro encuentro presentarás una ponencia. ¿Nos puedes contar un poco cuál es el objetivo y qué asuntos más importantes se van a abordar? Sí, el punto crítico y fundamental que está en esta línea también a la luz del sínodo de la sinodalidad es la implicación de los consejos parroquiales. Me refiero tanto al Consejo Pastoral como al Consejo de Asuntos Económicos. Si estamos hablando que el sostenimiento de la Iglesia es cosa de todo el pueblo de Dios, que exige caminar juntos en las parroquias concretamente, que es donde se va a poner el foco, pues no se entiende ese sostenimiento de la actividad de las parroquias, sino es de una manera compartida. Para eso, para articularlo de una manera operativa, pues la Iglesia contempla la figura de los consejos, y en el caso de las parroquias, pues ese consejo pastoral y ese consejo de asuntos económicos ayuda a impulsar, bueno, pues por un lado la línea y el proyecto pastoral de la parroquia en sintonía con el diocesano, pero también cómo se sostiene y se puede llevar a cabo esa pastoral, y para eso el Consejo Económico pues juega un papel esencial. Y en esta charla, más que una ponencia, vamos a hablar de una sesión de trabajo, porque se va a reflexionar, se va a realizar, pues, escuchar también las distintas aportaciones que haya, y sobre todo que es con el objetivo con el que se me ha invitado, que podamos dar algunas ideas prácticas para que aquellos miembros de los consejos de las parroquias que acudan al encuentro puedan volver a sus comunidades de origen, pues con la idea de mantener sus fortalezas, que seguro que ya las hay en muchos sitios, y por otro lado, pues con la idea de poder implementar otras prácticas que ayuden a impulsar esa corresponsabilidad parroquial. José María, en términos económicos, ¿cuáles dirías que son los mayores retos que enfrenta actualmente la Iglesia en España? Bueno, retos hay muchos y varían en función también del territorio, de la diócesis, de las circunstancias particulares. Pues en algunos territorios, incluso también grandes capitales, pues está la construcción de nuevos templos en barrios emergentes, que eso requiere una inversión para que la Iglesia pueda estar ahí, en todo el territorio. En otras zonas, y en que es una gran mayoría, está suponiendo una preocupación grande lo que es el sostenimiento, el mantenimiento de los bienes inmuebles, de los templos, de ermitas. Es decir, hay una variedad de casos grandes, pero básicamente la Iglesia, en este caso, lo digo de manera muy, muy clara, no busca los fondos económicos como pudiera ser una empresa con fines de lucro, sino que la Iglesia lo único que busca es disponer de los recursos, no solo monetarios, que necesita para poder cumplir su misión, que es anunciar a Jesucristo, vivir esa fe y también no solo a nivel personal, sino comunitario, y especialmente pues a través del servicio a las personas más necesitadas. Y eso requiere recursos económicos, pero requiere también el tiempo de tantas y tantas personas que hacen posible la vida de la Iglesia. El sostenimiento sería imposible de la institución si no fuera por, entre comillas, ese ejército de miles de voluntarios que dan lo más valioso que tienen, que es su tiempo, y en ese tiempo aportan cualidades, tiempo, sus dones, sus talentos, y viven su vocación, ¿no? Y eso pues también ayuda a la plenitud de la propia persona, al mismo tiempo pues de servir al bien común, a la sociedad y en concreto pues al sostenimiento de la Iglesia.
Precisamente quería detenerme en este aspecto, ¿no? Porque no todo son contribuciones económicas. Y precisamente también en la respuesta anterior hacías especial hincapié, ¿no? Pues en los dones, en los talentos y en el tiempo que dedican los fieles a la misión de la Iglesia. ¿Qué papel juegan todas estas cuestiones? Hablamos siempre en esta línea de 4 pilares en lo que es el sostenimiento de la Iglesia. La Iglesia se sostiene, en primer término, por la oración. Quien sostiene en última instancia la Iglesia es el mismo Jesucristo, y eso es importante tenerlo en cuenta y no perder la perspectiva. En segundo lugar, hablamos de otro pilar, que son lo que hemos comentado del tiempo que se regala, que será. En tercer lugar, las cualidades / talentos / dones. Cada uno pues se puede preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es aquello en lo que se siente llamado a comprometerse? Bueno, pues ahí también hay un margen grande. Y en cuarto lugar, la cuestión económica. Es verdad que el sostenimiento incluye, pero trasciende lo económico, pero también lo incluye, que a veces nos olvidamos. Las aportaciones económicas son esenciales. La Iglesia no vive del aire, y en este sentido, pues como con una finalidad y un horizonte sobrenatural, pero opera en este mundo y por tanto necesita esos recursos monetarios. En este sentido, recordar que hay unas desgravaciones fiscales muy, muy interesantes para todas las, no solo la Iglesia Católica, sino otras entidades consideradas no lucrativas y que aportan un aspecto decisivo al bien común. Pues la Iglesia tiene pues la posibilidad de que aquellos que donen, por ejemplo, a una parroquia, pues se desgraven de los 250 primeros euros un 80%. Es decir, uno puede estar donando 250 euros a su parroquia y recuperar en su siguiente declaración de la renta 200. Es decir, es muy importante este aspecto, que también se recuerde, y que, bueno, pues entre todos, caminando juntos en esa corresponsabilidad, pues hagamos realidad y sigamos haciendo posible la vida de la Iglesia. José María, ¿qué estrategias crees que nos puedes sugerir para sensibilizar a los cristianos sobre su pertenencia a la Iglesia y fomentar una participación más activa? Sí, pues creo que en esto transparencia a la hora primero de compartir las necesidades, las inquietudes, las cuentas, los recursos necesarios. Es decir, uno no puede comprometerse con aquello en lo que no conoce. Por tanto, si queremos que la gente dé su tiempo y pueda dar catequesis, que pueda ayudar a servir comidas en un comedor social, es decir, necesitamos compartir. La comunicación en ese sentido es fundamental, y también dar espacio a los fieles, a todo el pueblo de Dios, que a veces eso puede costar, pero oye, se pueden asumir riesgos medidos, en el sentido de que todos nos podemos equivocar, pero que cada uno asuma su papel de responsable en este aspecto, y al mismo tiempo poner en marcha junto a esta transparencia y al tiempo que se dan los datos de cuánto cuesta abrir una parroquia cada día, ¿no? Porque se paga calefacción, se paga luz, se paga en muchas ocasiones limpieza. Es decir, todo eso con transparencia se cuenta y se indica el compromiso cada uno en la medida de sus posibilidades. Y para eso luego, para facilitar las donaciones, pues hay que poner en marcha mecanismos que las faciliten. Tenemos el portal de donativos, donoamiglesia.es, donde se puede donar a cualquier parroquia de la diócesis, a cualquier parroquia de España, y con eso llega ya el certificado de desgravación fiscal que mencionaba antes. Pues es una herramienta, esta web, recuerdo, www.donoamiglesia.es, que facilita la tarea, pero también está Bitso, están otras herramientas que, junto al analógico, puede facilitar a los fieles ese compromiso integral. Ya casi nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría despedirme de ti sin que nos contestaras cómo puede el enfoque de la corresponsabilidad fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia. Sí, pues la corresponsabilidad forma parte de la identidad de la Iglesia. Somos un pueblo que camina unido, que camina junto, y esa vivencia de la fe exige necesariamente un compromiso personal y comunitario. Por tanto, no es casual que en este sínodo de la sinodalidad se nos esté invitando a cumplir nuestra misión como Iglesia de manera corresponsable, donde cada uno, todo el pueblo de Dios, en la medida de sus posibilidades, pues realice su aportación, aunque parezca un granito de arena, una gota de agua en el mar,
pero la Iglesia es ese mosaico en el que está formado por la tesela que aporta cada uno de nosotros. Pues José María, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has brindado para reforzar nuestra visión precisamente de la Iglesia como una gran familia. Nos quedamos con ganas de profundizar más, así que estaremos muy pendientes de poderlo complementar a partir de tu cita aquí el 25 de enero. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:15 en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía COPE. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.